La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde Barcelona. Hoy cae el telón tras el que ha estado el presidente de la Generalitat Valenciana, cuyas declaraciones y gestos, tanto los propios como los de su partido, han querido cargar todo el significado sobre este momento, como si hoy, con algo que dirá y algo que anunciará, fuera a enjuagar todas las culpas, fuera a dejar a la opinión pública reconfortada, en palabras de Núñez Feijóo, que también ha cosido su credibilidad a lo que esta mañana haga y diga Carlos Mazón. Solo han hecho falta 17 días para que acuda al Parlamento, 17 días en los que hemos aprendido algunas cosas sobre el presidente Mazón. En este tiempo le escuchamos en sus primeras comparecencias dar las gracias al gobierno por su colaboración y su apoyo, pero aprendimos que o mintió entonces o lo hace desde entonces, porque sus palabras han cambiado. En 17 días nos hemos enterado de que su gobierno envió la alerta demasiado tarde, que con la misma información que tenían otras instituciones no solo no creyó necesario tomar medidas, sino que ironizó sobre lo exageradas que eran las instituciones que sí lo hicieron. Hemos aprendido que no tenía que estar en el CECOPI para dirigir una emergencia como esta, una de las mayores de la historia de este país, que no pasaba nada por estar ilocalizable en una comida, que dejaron de organizar la reunión de coordinación de emergencias para sorpresa de Protección Civil, esto es de ayer mismo, que alcaldes desesperados, delegación de gobierno, decenas de correos de la Confederación Hidrográfica, que todos intentaron avisarle y él no quiso o no pudo porque la cobertura es traicionera escucharles. Pues bien, ahora que sabemos esto y más, hoy el presidente Mazón explica ante las Corts y ante los valencianos lo que cree suficiente para asumir responsabilidades. Radio Valencia, Ana Durán, buen día. Buen día. Ana, a las 11:30 es la comparecencia. Sí, arranca a esa hora la comparecencia de Mazón, que no tiene en principio límite de tiempo para tratar de explicar lo que ocurrió el día 29 y los posteriores. Después, las intervenciones de los grupos socialistas y Compromís piden su dimisión inmediata, algo que no entra en los planes de Mazón, que se plantea una remodelación de su gobierno que todavía no sabemos si precisará hoy o durante los próximos días. Se prevén las salidas de las conselleras de Interior, Salomé Pradas, responsable de emergencias, y de Núria Montes, la de Industria y Turismo, por sus declaraciones sobre las familias en la morgue de Feria Valencia. La idea es crear una gran área en el Consell dedicada a la reconstrucción, y con eso Mazón pretende ganar tiempo frente a los que le dan por amortizado, que no son pocos. Así que las miradas también se van a dirigir hacia la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que es también diputada. Eso dentro del hemiciclo. Fuera habrá de nuevo manifestación ciudadana exigiendo la dimisión del presidente de la Generalitat. Ana, enseguida vuelvo contigo para actualizar la situación esta mañana en los pueblos, en las localidades más afectadas por la Dana. Creo que eso le honra, porque hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van. Que haya un presidente autonómico que esté en una situación, su pueblo como el que está toda la Comunidad Valenciana, muy concretamente la provincia de Valencia y el área metropolitana, acredita que quiere dar explicaciones, quiere contar a la gente lo que pasó y quiere comprometerse con su pueblo. Alberto Núñez Feijóo, como escuchan, sigue sosteniendo a Carlos Mazón en público, al menos de momento, aunque ya saben que hace tan solo una semana fue el propio Feijóo el que le pidió al gobierno central que asumiese toda la gestión de la Dana y declarase la emergencia nacional. En cualquier caso, el Partido Popular no quiere dar pistas de lo que va a decir y lo que no va a decir hoy el presidente de la Generalitat Valenciana, pero lo que sí hace el PP en cada oportunidad que tiene es señalar directamente a la ministra Teresa Ribera, y sigue maniobrando en Bruselas para que ella no sea ratificada como vicepresidenta de la Comisión Europea. Hoy sabemos que el propio Núñez Feijóo habló por teléfono con el líder del PP europeo este lunes para intentar boicotear el nombramiento de Ribera, a quien, hay que recordar, apoya la propia Ursula von der Leyen. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días, así es. Feijóo y el líder del PP europeo, Manfred Weber, pactaron bloquear la elección de Ribera el pasado lunes. Fue en una videoconferencia en la que participaron también González Pons y Dolors Montserrat. Así lo confirman a la SER fuentes de la calle Génova. Según estas, Feijóo y Weber sellaron allí el compromiso de que Ribera no pasaría al día siguiente el filtro de la comisión en Bruselas. El PP español ya había dejado claro antes de la crisis de la Dana que sus eurodiputados votarían no a Ribera, pero tras la crisis en Valencia, ese no, pidió Feijóo a Weber, debía ser mayoritario en el Grupo Popular Europeo. Las implicaciones políticas de esto serían enormes en España y el gobierno de Sánchez saldría debilitado, es lo que hablaron. A Weber, por su parte, el relato que hace Génova de lo sucedido en Valencia
Francia le daba la coartada para debilitar a Ursula von der Leyen, con quien, a pesar de pertenecer ambos a la CDU alemana, está enfrentado políticamente. Así, en esa llamada, Weber confirmó a Feijóo, según fuentes de la calle Génova, que el PP europeo se sumaba, al menos temporalmente, a esa conjura. La duda ahora también en el cuartel general popular español es hasta dónde podrá estirarse realmente esa pinza Weber-Feijóo. Bueno, pues en medio de esta guerra política que el PP ha decidido llevar a Bruselas, se ha producido allí una alianza que constata el giro que ha dado el centro-derecha europeo en los últimos meses. Un giro hacia la ultraderecha, que no parece generar ya tanto rechazo dentro del Partido Popular Europeo, a juzgar por la votación que se produjo ayer en la Eurocámara. Los populares han sacado adelante una serie de enmiendas que debilitan y rebajan el alcance de la ley contra la deforestación y las han aprobado gracias al apoyo de los más ultras. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Sí, con las negociaciones entre populares y socialistas en estado de espera, el Grupo Popular ha sacado adelante una serie de enmiendas a la ley de deforestación, con los apoyos de los grupos de la extrema derecha. Considerada como una de las normas clave en la agenda verde del actual Colegio de Comisarios, la ley pretende cerrar el mercado comunitario a productos procedentes de zonas que previamente han sido deforestadas. La normativa iba a entrar en vigor en 2 semanas, pero primero fue la Comisión la que propuso guardarla en el cajón, retrasando su entrada hasta 2026, con el argumento de que los países y los productores necesitan más margen para adaptarse a esta nueva normativa. Un retraso que acaba de aprobar el Parlamento Europeo a través de una serie de enmiendas de los populares que han salido adelante por una ajustada mayoría con el apoyo de los grupos de la ultraderecha. El PP defiende que el retraso beneficia a los agricultores. Socialistas, liberales y verdes vuelven a acusar a los populares de aliarse con todos los grupos a su derecha, desde el partido de Meloni, los patriotas de Orbán o Alternativa por Alemania. Este pues es todo el debate político que hay de fondo, tanto en Valencia como en España y en Bruselas, pero la realidad en los municipios valencianos más afectados por la Dana sigue siendo crítica. En muchos casos, después de estar casi toda la semana en alerta por una nueva borrasca, hoy, Ana, se espera que puedan volver los voluntarios a la zona cero para seguir ayudando a los vecinos. Sí, el mapa de las alertas ya está en verde, así que hoy vuelven esos voluntarios, vuelven también los servicios de emergencias a esa zona cero, donde la lluvia de ayer dejó alguna pequeña inundación, pero sirvió también para limpiar parte del lodo que se había convertido en polvo. Vuelven también los niños y las niñas al colegio, donde se puede, claro, y queda todavía muchísimo trabajo por hacer en las calles de esos municipios y en los polígonos donde las empresas devastadas intentan volver a una normalidad que está muy lejos todavía. En esos municipios se están instalando 16 oficinas del Gobierno central para asistir en la tramitación de ayudas y mientras los efectos de la Dana se extienden por toda la economía. El sector turístico afronta una caída de reservas sin precedentes. El hostelero, el que peor lo está pasando. A los bares y restaurantes arrasados en los municipios afectados se suman como damnificados también los de Valencia Capital, con caídas de la clientela de hasta un 85%. A algunos ya no les merece la pena ni levantar la persiana. Ana, gracias. Hasta ahora. El Gobierno valenciano, por cierto, que ha decidido contradecir la orden del Ejecutivo Central para que los trabajadores no tuviesen que ir a su puesto de trabajo mientras estuviesen activadas las alertas meteorológicas. La Consellería de Interior y Justicia ha emitido cientos de salvoconductos autorizando a los trabajadores de los supermercados a que repartiesen pedidos en plena alerta. La vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que la Inspección de Trabajo ya está actuando contra empresas que pueden poner en riesgo la vida de sus trabajadores durante la alarma. Pues después del paso de la última Dana, algunos vecinos evacuados en Málaga y en Cádiz ya han podido volver a sus casas y de cara al fin de semana, Carbó, ¿cuál es el pronóstico? Pues básicamente la borrasca se va desplazando de la península a Canarias, no alcanzará el archipiélago, pero mañana y el domingo incluso algunos chubascos en las islas más occidentales podrán descargar con intensidad. En la península esta borrasca continuará provocando tormentas en Huelva, especialmente en la parte más occidental al límite con Portugal, y algunos chubascos todavía serán intensos, y en la mayor parte del país, a medida que avance el fin de semana, cada vez más sol, temperaturas al alza, muy altas por las fechas, además mucha precaución durante las madrugadas en el interior, la niebla va a reducir mucho la visibilidad en la carretera. Y antes de continuar, una noticia terrible que acabamos de conocer. En Zaragoza han muerto 10 personas en el incendio de una residencia de ancianos. Vamos con los detalles. Radio Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días. Buenos días, Ángel. Se ha ocurrido cerca de las 5 de la mañana, como decías, un incendio en una residencia, se llama Jardines de Villafranca, en un pueblo que está cerca de la ciudad de Zaragoza. La Guardia Civil confirma 10 residentes fallecidos, uno en estado crítico. En el momento del incendio había 82 personas en esa residencia. El fuego nos dicen que está controlado, todavía
no se sabe el origen ni las edades de las personas fallecidas, y allí están trabajando ahora mismo los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, la Guardia Civil, psicólogos, trabajadores sociales, también personal sanitario, personal médico de centros de salud cercanos, que son los de los pueblos de Alfajarín y de Fuentes de Ebro. Pepe, quedamos a la espera de cualquier novedad sobre este terrible suceso. Vale. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y hay más asuntos en la crónica política que hoy son noticia, como que el Gobierno ha tenido que posponer otra vez la votación de su reforma fiscal en la Comisión de Hacienda del Congreso porque no tienen los votos suficientes para sacarla adelante. El Gobierno de coalición no ha podido convencer a todos sus socios, especialmente por las discrepancias que tienen con el impuesto a las energéticas. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sin acuerdo con los socios, el Gobierno ha vuelto a posponer la Comisión de Hacienda, donde pretendía aprobar el gravamen para multinacionales que Europa nos exige y a la vez cumplir con los socios y los impuestos negociados en los últimos días. Impuestos como el energético que Bildu, Podemos o Esquerra exigen. No debería costar tanto, que algo tan sencillo de entender como que aquellos que más contaminan tengan impuestos. Y que PNV y Junts rechazan. Miriam Nogueras recordaba lo que tenían pactado. Nosaltres tenim tancat de fa temps un acord per Catalunya. Acuerdo que el PP ofrecía solamente para el impuesto que exige Europa y que Aitor Esteban calificaba así. Pues es una noticia nueva. Pues no lo sé, qué es lo que va a hacer ahora el Gobierno, ¿no? Porque en realidad es un pequeño caramelo envenenado también, ¿no? Caramelo que el Gobierno rechazó porque, según fuentes del Ejecutivo, hay agua en la piscina para un acuerdo con los socios el próximo lunes. Íñigo Errejón asegura que la denuncia por acoso sexual que presentó contra él la actriz Elisa Moulia es falsa, así lo refleja en el recurso de defensa que ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid. Dice que los hechos que relata Moulia distan mucho de lo que pasó ese día y pide declarar cuanto antes a Alfonso Gea. En su recurso, Íñigo Errejón señala que la denuncia de la actriz es falsa y reitera su voluntad de prestar declaración para poder exponer cuanto antes la realidad de los hechos. El expolítico critica que el juez haya adoptado la suspensión temporal del procedimiento porque le sitúa en un limbo procesal. Esa decisión del juez para el investigado supone una dilación temeraria del procedimiento penal que se sigue contra él, porque además provoca un abuso de derecho y una clara mala fe. Para el magistrado Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, era necesario adoptar la paralización porque la denunciante no ha querido sustituir a su letrada, porque es su abogada de confianza. En el escrito de Errejón se solicita que Elena Mouliná designe a otro letrado con rapidez en unas 24 horas debido a que está en juego su derecho a la presunción de inocencia y también su derecho al honor. Y un juzgado de Sevilla ha citado como investigados al actual gerente del Sistema Andaluz de Salud y a sus dos predecesores. Se les investiga por el presunto abuso de contratos de emergencia por parte de la Junta de Andalucía entre 2020 y 2023, cuando ya no tenían la cobertura legal que durante la pandemia amparó la adjudicación de contratos a dedo. Radio Sevilla, Natalia Pelares, buenos días. Buenos días. El juez de Instrucción 13 de Sevilla informa en un auto que investiga al actual gerente del SAS, Valle García, y a los dos gerentes que ocuparon antes el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Les invita a personarse en el procedimiento que ha abierto por un supuesto delito de prevaricación administrativa en los contratos de emergencia que ha hecho el SAS desde el año 21 hasta este mismo año 24. Un proceso judicial iniciado a raíz de la querella del PSOE. Su secretario general, Juan Espadas, pide al presidente Moreno que comparezca. Lo que sí quiero es que el señor Moreno Bonilla comparezca ante el Parlamento de Andalucía y explique él personalmente si conocía efectivamente y nos ha ocultado que han seguido utilizando esa contratación de emergencia durante 2024. El gobierno andaluz sostiene que el SAS en todas las contrataciones actuó dentro de la ley y que esta decisión judicial es razonable para que cualquier denunciado pueda defenderse. En Estados Unidos, Donald Trump ha nombrado esta madrugada a un antivacunas como su nuevo secretario de Salud y Derechos Sociales. A Robert Kennedy Jr., corresponsal en Washington, Sara Canals. Es el polémico sobrino del presidente Kennedy, enemistado con gran parte de la familia y que se había presentado a estas elecciones como independiente. Tiró la toalla a mediados de agosto para respaldar a Donald Trump, con quien hemos visto hacer campaña. Robert F. Kennedy Jr. Para hacer América sana otra vez. Make America healthy again. Y es que Kennedy promete cambios radicales en la regulación de comida y de fármacos, en los fondos para la investigación, o ha sugerido, por ejemplo, eliminar toda la unidad de nutrición de la FDA, la agencia que regula los medicamentos y alimentos. President Trump and I are going to stop
En este vídeo, por ejemplo, denuncia un presunto envenenamiento masivo de niños porque cree que el gobierno lleva décadas comercializando comida con productos químicos tóxicos. En su comunicado, Donald Trump destaca que Kennedy librará una lucha contra las grandes farmacéuticas y empresas de alimentación que asegura han engañado y desinformado a los ciudadanos. Nominación polémica dada su falta de experiencia en medicina o salud pública y que requerirá luz verde del Senado. Y un comité especial de la ONU concluye que los métodos de guerra de Israel en Gaza son característicos de un genocidio y han muerto más de 43.000 civiles en la franja por los constantes ataques israelíes. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. El centro estaba llenísimo de pacientes y el equipo de salud mental justo en ese momento acababa de terminar una actividad con unos 20 niños. Este es el relato del día a día en Gaza. Y de repente escuchamos un sonido fortísimo. Uno de los últimos ataques de Israel en la franja que vivió de cerca Rocío Simón, enfermera de Médicos Sin Fronteras. Pensábamos que ya estaba, que no se iba a repetir, pero hubo una segunda explosión. Y esta vez la sentimos más cerca. El Comité Especial de Naciones Unidas encargado de investigar las prácticas de Israel con el pueblo palestino acredita métodos de guerra acordes con las características del genocidio. Acusa a Israel de usar el hambre como arma de guerra y de infligir castigos colectivos a la población palestina. Estas conclusiones se sumarán al proceso de la Corte Internacional de Justicia por este asedio a Gaza. Israel también intensificó sus ataques en Líbano este jueves mientras circula una propuesta de alto el fuego impulsada por Estados Unidos. En Europa, Alemania ha rechazado la suspensión del diálogo con Israel planteada por Josep Borrell y que se debatirá el próximo lunes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.